tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Tras tensionar el mundo de la política, la situación de Cataluña está tensionando ahora al mundo de la judicatura. La Fiscalía General del Estado se enfrenta a la rebelión de los fiscales catalanes que consideran que Artur Mas y parte de su equipo no cometieron delitos con la organización del 9 de noviembre y que por tanto no procede querellarse contra ellos. La decisión definitiva la tomará mañana el fiscal general del Estado, horas después de que Artur Mas haya invitado formalmente a Mariano Rajoy a reunirse con él en Cataluña. Lo ha hecho de momento a través del portavoz de la Generalitat, Francesc Homs. Nosotros le decimos, bueno, ya que nos hemos enterado, pues que a través de ustedes el señor Rajoy vendrá, el presidente Rajoy vendrá en Barcelona estos próximos días, pues el presidente de la Generalitat estaría encantado de recibirle y de darle contenido, por fin, a ese diálogo que a veces tenemos la impresión que solo es un elemento retórico, porque no hay ninguna propuesta por parte del señor Rajoy. El lío del día tiene un nombre, el del general Jaime Domínguez Buch, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, que hoy ha hablado sobre Cataluña y ha causado un enorme revuelo. No hay registro sonoro de sus palabras, pero sí han sido reproducidas por los presentes. Marina Cabegato, buenas noches. ¿Qué es lo que ha dicho el general Domínguez Buch? Hola Fernanda, se preguntó la opinión del jefe del ejército sobre la situación catalana y la contestación fue la siguiente: cuando la metrópoli se hace débil es cuando se produce la caída. Procesos de este tipo, dijo, pasan cuando el poder central es débil, como ocurrió, recordó Domínguez Buch, cuando España perdió sus últimas colonias en 1898, refiriéndose, como sabéis, a Cuba y a Filipinas. Las declaraciones trascendieron y empezó la polémica. Inmediatamente el ejército envió un comunicado matizando las palabras. Luego se lo contamos. Bueno, pues es, como decíamos, una de las polémicas del día, así que hoy vamos a hablar de Cataluña. Saben que hay quien está solicitando una reforma de la Constitución para ofrecer un encaje diferente a esta comunidad autónoma. Esta noche nos acompaña una de las personas que participó activamente en la redacción de este texto. Estoy hablando de la Constitución de 1978. José Luis Meilán Gil, muy buenas noches. Buenas noches. Para empezar, y muy brevemente, si tuviera que definir de manera concisa la Constitución del 78, ¿cómo lo haría? Pues como ha dicho todo el mundo, una Constitución del consenso, y un consenso que se consiguió después de una guerra civil, 40 años de un régimen que no es el democrático, y claro, donde había presuntamente vencedores y vencidos, y se hizo pues de acuerdo con todos, que el Partido Comunista, los socialistas republicanos aceptasen la monarquía, pues es un paso verdaderamente increíble. Y yo creo que ese espíritu de consenso, de concordia, porque creo que nos movía el crear un Estado para siempre, una democracia en la que pudiéramos vivir todos, creo que ese espíritu es el que debería permanecer, independientemente de la letra, que se puede siempre cambiar. Bueno, vamos a entrar en detalle con José Luis Meilán Gil sobre aquellos años, aquellos momentos en los que se redactó esa Constitución y qué soluciones aportan al debate que en estos momentos está encima de la mesa. Cataluña, en el centro del debate, como siempre, lo está también la reorganización del mapa político español tras la irrupción de Podemos. Hoy hemos visto a una política, a Rosa Díez, exigirle a Pablo Iglesias que le pida perdón. ¿Por qué, Marina? Por haberle hecho, Fernanda, un escrache. Habla de un acto del año 2010 en la Universidad Complutense en el que participaba Rosa Díez. Finalmente, la conferencia no se pudo celebrar porque los estudiantes le sacaron una tarjeta roja. ¡Arriba, arriba, arriba! Radicalmente falso que ninguna persona sentada en esta mesa o ninguna persona de Podemos participara en un escrache. Ya lo escuchasteis, Pablo Iglesias niega que haya sido un escrache, pero Díez, Fernanda, pide explicaciones. Bueno, pues en el Congreso de los Diputados hoy se ha llegado a un acuerdo para que, en teoría, ningún otro congresista vuelva a pagar con fondos públicos viajes de naturaleza estrictamente privada. Se publicará una lista cada 3 meses con los viajes de los diputados, aunque eso sí, será un dato absolutamente genérico en el que no habrá detalles ni de los diputados ni de los viajes. Como ya pueden imaginarse, ha habido reacciones para todos los gustos. Nos parece muy insuficiente. Es como responder con una aspirina a una infección generalizada del organismo. Habrá algunas reuniones que no publiquemos en las agendas, pero no los viajes. Yo creo que los viajes hay que justificarlos todos.
Por cierto, luego Uxía Rodríguez al final del programa nos lo contará con más detalles, pero las últimas horas han sido un poco extrañas dentro de Televisión Española, la televisión pública española, en la que han sucedido algunas cosas. Marina Cabegato, adelántanos algo. Fernanda, muy extrañas porque en el mismo día se han referido a Pablo Iglesias como secretario general del PSOE y de Izquierda Unida. Han tenido que pedir perdón por publicar una noticia en la que afirmaban que la salud de los bebés era mejor si las madres estaban en paro. Y por último, hoy hemos visto una imagen que los llamó mucho la atención. Fue esta. En el programa simplemente lo primero quería pedirle disculpas públicamente, en este caso a Curri Valenzuela, porque sé por qué por mi culpa se está llevando un disgusto fuerte y no... Sí, nada, no te preocupes. Yo lo que quería preguntarle era... Tendremos que esperar al final del programa, Fernanda, para que Uxía nos explique por qué lloraba María Casado esta mañana en Televisión Española. Bueno, pues lo contaremos, como bien dices, al final del programa, como decíamos, unas horas con algunos problemas dentro de Televisión Española. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también hoy Ernesto Sánchez Pombo. Muy buenas noches. Carlos Aymerich, muy buena noite. Miguel Anxo Bastos Boubeta, muy buena noite. José Luis Barreiro Rivas, muy buenas noches. Bueno, nos proponíamos hablar con detenimiento con José Luis Meilán Gil, entre otras cosas porque acaba de presentar este libro, El itinerario desviado del Estado autonómico y su futuro. Vamos a recordar un poco el perfil de la persona que hoy nos acompaña y que, como les decíamos, estaba en esas primeras horas de la Constitución española. Como a todo buen padre, a José Luis Meilán Gil no le gusta que se metan con una de sus hijas, la Constitución, ni siquiera cuando no se trata de un vástago propio, sino apadrinado, o de un pariente próximo, como él prefiere llamarla. El coruñés, catedrático de Derecho Administrativo, fue uno de los suponentes que acompañaron a los 7 diputados encargados de redactar la Carta Magna, los que pasaron a la historia como los padres de la Constitución. Gabriel Cisneros, Manuel Fraga, Gregorio Peces Barba, Jordi Solé Tura. El texto, que se aprobó en el 78, está ahora en boca de todos y casi siempre para criticarlo. Ni las constitucions, formar la Constitución, remuda constitucional, reforma constitucional. Se le acusa de muchos de los males que atraviesa nuestro país: la cuestión catalana, la ley electoral, la financiación de los partidos. Con el paso de los años, algunos de los que al principio la aplaudieron, como CiU, se han ido desapegando de ella. La paradoja es que otro partido, el Popular, se ha apropiado casi en exclusiva de su defensa. Es que quiere cambiar la Constitución. A decirnos qué es lo que hay que reformar. Y eso que varios diputados de la desaparecida Alianza Popular votaron en contra del texto en el 78. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Esta es una de las preguntas que se formula Meilán Gil. En su último libro, él lo tiene claro. La Constitución no es la culpable, sino la víctima. Ha sufrido un golpe de Estado por parte de los partidos mayoritarios que han aplicado a su conveniencia los puntos de la Carta Magna en los sucesivos gobiernos. Por ejemplo, el café para todos, que extendió a regiones como Murcia la misma autonomía que correspondía a comunidades históricas como la gallega, la vasca y, como no, la catalana. La solución no pasa entonces por reformar, sino por volver a la Constitución, un paso atrás. Esto no quiere decir que sea intocable. Se pueden actualizar algunos puntos, pero los mínimos, según él. Meilán Gil está apartado desde los 80 de la vida política. En su momento fue la mano derecha de Adolfo Suárez en nuestra comunidad, como diputado de UCD primero y como candidato del Partido Galego Independente después. También fue rector de la Universidad de A Coruña. Ahora prefiere seguir las vicisitudes de la actualidad desde su otra pasión, el derecho. Bueno, señor Meilán, ¿por qué la Constitución parece que se ha convertido en un problema político en estos momentos, por lo menos en apariencia? Bueno, en primer lugar, yo creo que habría que aclarar a qué se refieren, ¿verdad? Cuando se habla de que el periodo está agotado, que la Constitución pues ya no da más de sí. Bueno, primero porque voy a hacer una afirmación que parece audaz, pero en realidad lo que nosotros estamos viendo, lo que existe ahora, no es lo que figura en la Constitución. Pero ¿cómo es esto posible? Pues sí es posible. Lo he denominado con toda conciencia un golpe de Estado constitucional. Es decir, lo describo con minuciosidad en el libro, pero en síntesis había como dos ideas fundamentales. Una, la que padrinaba el ministro Clavero, el ministro para las regiones, un compañero, una excelente persona, pero tenía la idea de que había que generalizar todo. Y eso fue el anteproyecto. Pero este anteproyecto cambió radicalmente en la ponencia y esto fue lo que al final se aprobó en el Congreso de Diputados, lo que aprobaron todos los españoles. Pues eso no es lo que hay ahora. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía? Que muchas veces se dice por colegas que no tenían un diseño autonómico claro. La Constitución lo tenía clarísimo y era lo siguiente. Primero, empalmar, como era lógico,
con lo que había ocurrido en la Constitución del 31, de 1931. Se había abierto un paréntesis, había que cerrarlo. En aquel momento, pues 3 comunidades o 3 territorios, 3 regiones, como quieran llamarle, pues habían aprobado unos estatutos de autonomía, por tanto, habían declarado esa voluntad autonómica, es decir, en unos casos con mayor profundidad, el caso de Cataluña, con una generalidad, y en último término también pues Cataluña. Y esto lo aceptó todo el mundo, es decir, era aceptado por la derecha, aceptado por la izquierda, aceptado por todo el mundo. Bueno, entonces, pero para que no fuera un privilegio, y entonces se reconoció que estas 3 comunidades, pues la disposición transitoria segunda, que yo tuve el honor de defender, convencía a todo el mundo, pues no tenían que volver a demostrar la voluntad autónoma y por tanto podían ya aprobar sus estatutos, referéndum y demás. Pero para que no pareciese un privilegio, porque se había cortado el proceso de una manera bruta, una guerra civil nada menos, pues se puso un precepto difícil de cumplir, pero al cual estaba abierto a todo el que quisiera. Y tan era difícil que el primero que lo intentó fue Andalucía y no lo cumplió. Y ahí viene ya la primera vulneración de la Constitución. No lo cumplió, vayamos por partes, porque hay una provincia que no cumple el requisito que se fijaba, ¿no? Veo que estás muy enterada. Si fueras alumna mía... Procuro prepararme las entrevistas, señor Milán. Si fueras alumna mía, te daba ya matrícula. Pero, podemos hablarlo, a ver si a lo mejor, aunque no sea alumna suya, podemos llegar a un acuerdo. Yo soy profesor, es decir, podemos influir en Carlos a lo mejor. Pues, no, pero hay una provincia que es Almería que no cumple el requisito. Tema, incluso aunque se mejoró un poco por instancia del PSOE, bueno, cada provincia tenía que tener mayoría absoluta. Y Almería pues no lo tuvo. Bueno, pues esto es así de claro. Entonces se remitía a una ley orgánica que decía que si no se cumplía, pues hasta pasado un año no se podía hacer. Bueno, entonces no voy a entrar en los detalles, pues lo que hicieron, la primera chapuza jurídica, y es una lástima que mi colega haya participado en ello, porque estaba al frente de un partido andalucista, pues la primera chapuza fue hacer una ley orgánica que decía exactamente lo distinto, una cosa distinta de lo que está en la Constitución. Pero, digamos, la magnificación del problema pues fue cuando Calvo Sotelo, de acuerdo con el PSOE, pues hace un pacto por el cual dice, no se preocupen ustedes, decía a los demás territorios, sin ir por ese trámite tan difícil de cumplir, pues ustedes van a tener lo mismo que las demás, como las 3 que acabo de citar, por tanto, el máximo de competencias que requiere la Constitución, y además, sin esperar ningún tiempo, y además, y esto es lo que toda la doctrina se ha olvidado de ello, menos, yo creo que lo hace muy bien Roberto Blanco, sí. lo cito en el libro, y es así, pero de los muy pocos que lo ha visto, porque tenía además de esa posibilidad de tener el máximo de competencias, una estructura consistente en asamblea legislativa, en tribunal de justicia, que por cierto se introdujo como un homenaje a Cataluña, el Tribunal de Casación de Cataluña y Poder Ejecutivo. Y eso se extiende a todas las comunidades autónomas. Entonces, por el acuerdo de Calvo Sotelo con el PSOE, se extiende a todos, y esto es, al final, pues es lo que ha llegado aquí, que no es lo que figura en la Constitución. En principio, la intención de Calvo Sotelo y de Felipe González, del Partido Socialista, ¿cuál era? ¿Diluir en todo ese mapa pues, las pretensiones territoriales, digamos, de esas 3 comunidades históricas? No sé si de Felipe González y de Calvo Sotelo, pero sí puedo decir que esa era la idea, primero, de Clavero, y también la idea de la comisión de expertos que le dio el amparo jurídico a esa... Era tratar de diluir todo, generalizar todo, y entonces creyendo que de esa manera lo que era simplemente un foco pequeño ya era una especie de epidemia y por tanto todos iguales. Y es lo que el propio Clavero, de una manera castiza, que ha quedado aquí, pues es que es café para todos. Si hoy le pregunta a cualquier de los que nos están viendo qué es lo que hay ahora, pues es el café para todos, pero el café para todos no está en la Constitución. Bueno, entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues vulnerando 2 artículos y utilizando otro que dice exactamente lo contrario de lo que es la transferencia de competencias. Hay un artículo que, por cierto, le tuve que decir al señor Fraga muy amablemente que cualquier jurista, sin ser muy ilustre, pues podría distinguir en lo que es competencia y facultad. Es decir, ese artículo, que es el 151, pues es que el Estado puede transferir facultades de competencia, es decir, una parte de la competencia. Y sin embargo, pues todos
utilizaron este artículo para transferir competencias del Estado, y ya el colmo fue en el año 82 con Aznar, que transfirieron, Aznar y el PSOE transfirieron competencias incluso por encima de la Constitución, de lo previsto de la Constitución. Bueno, se ha destapado esto de una manera tan clara ahora mismo. El actual secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, para contestar al Parlamento catalán, que pedía al Congreso de Diputados que le diese la autorización para celebrar el referéndum, le dice, no, no se le puede dar, porque ese artículo que usted invoca solo permite transferir una parte de la competencia y no la competencia como usted me dice. Bueno, pues sobre esto se ha montado este tinglao. ¿Y cómo ha sido posible esta vulneración que usted sostiene que es desde el principio de la Constitución? ¿Qué estaba haciendo el Tribunal Constitucional mientras tanto? Que se supone que es el que tiene que velar por el cumplimiento de esa ley. Por una cosa muy concreta y además muy actual, y que tiene también, digamos, interés para el futuro. Porque quienes pueden interponer el recurso de inconstitucionalidad son los partidos políticos que tengan 50 diputados o 50 senadores. Es así que solo lo tenían el PSOE y UCD en principio, el PSOE y el PP después. No se interpone el recurso, el Tribunal Constitucional no funciona y por lo tanto hay una inconstitucionalidad manifiesta. Y por tanto es una pregunta que hago en el libro y que leía en alguna ocasión: ¿quién defiende la Constitución? Y por tanto lo que se puede decir, no hace falta reformar la Constitución, refórmese la ley orgánica del Tribunal Constitucional y dígase, por ejemplo, un grupo parlamentario que puede interponer un recurso de inconstitucionalidad. Es una cosa muy sencilla y esto podría arreglar. ¿Hay vuelta atrás en esto? Una vez que esas otras comunidades se beneficiaron, digamos, del café para todos, ya, luego hablaremos de Cataluña específicamente, pero las otras comunidades que en el transcurso de estos años han asimilado un modelo territorial, ¿sería posible echar marcha atrás, por ejemplo, en Baleares, por ejemplo, en Aragón, por ejemplo, en Valencia, en Murcia? No, pues vamos a ver, aquí te contestaría en dos planos. Uno, en plano jurídico. Si es posible jurídicamente, sí. ¿Cómo se podría hacer? Pues sí, de manera muy sencilla, sin reformar la Constitución. Bastaría que el PSOE y el Partido Popular se pusieran de acuerdo para reformar los estatutos, estos que no fueron sometidos a referéndum, y ya estaba arreglado el problema. Ahora, segundo plano, como dicen los sindicalistas, ¿hay voluntad política? Pues me parece que es difícil. Ahora, ¿qué es una cosa ingenua? Pues quizás peque de ingenuo, pero sería bastante práctico por dos razones. Primero, porque tendrían autonomía todas, pero no potestad legislativa. Había un artículo que no se ha empleado precisamente por esa construcción espuria a la que acabo de referirme, que es el 151, que permite a las comunidades legislar sobre competencias que sean del Estado. O sea, puede haber un problema de derecho foral en Aragón, un problema en Canarias, pues que tengan ley pues, para legislar, no hay ningún problema. Entonces, segundo, sin esa potestad legislativa, pero sí potestad normativa de cierta importancia, pues por ejemplo se podía resolver el tema que siempre está encima de la mesa, suprimir las diputaciones provinciales. ¿Eso es una cosa utopia? Pues no, resulta que diputaciones provinciales han pasado a ser comunidades autónomas, ha desaparecido la diputación provincial. Pues hagamos al revés, que vuelvan a donde su ser. Yo, con todo el respeto para Rioja, con todo el respeto para Murcia, pues eso, digamos, ahora, voluntad política, yo creo que me dice, ¿por qué? Entraríamos en otro tema. Es que esa es la pregunta, dice, jurídicamente sería posible, duda de que haya voluntad política, pero la ciudadanía, el ciudadano de esas comunidades autónomas, ¿estaría dispuesto a aceptar esa marcha atrás, digamos? Bueno, primero, pues, bueno, yo no soy ni político, ni siquiera politólogo como mi querido amigo José Luis, ¿verdad? Pero, digamos, de un punto de vista, no sé cuál sería la reacción, pero también vamos a ir marcha atrás. ¿Es que realmente había un espíritu autonómico o ese espíritu autonómico no fue fomentado por los propios partidos políticos? Se lo voy a decir como una experiencia mía. Reuní hace muchos años una junta entre profesores italianos y españoles. Y había un profesor, bueno, un profesor de Historia del Derecho italiano, que era del Partido Comunista. Yo le pregunté, ¿por qué el Partido Comunista en Italia generalizó las regiones? Y me dijo, mira, es que estábamos extrañati al potere, había que dar de comer a los partidarios. Entonces ese es el problema, ese es el problema. Por tanto, que es posible, sí, que tendría repercusiones importantes, sí, que no habría que reformar la Constitución también.
Ahora, ¿cuál es la reacción? Pues habría que... Porque una pequeña cosa que es muy técnica, pero a veces la gente cree que con una ley se es más importante. Pues una ley puede ser simplemente la manera de disminuir la seguridad jurídica de los ciudadanos. Porque una materia determinada la elevas a nivel de ley, ya no la puedes recurrir. En cambio, si es un nivel inferior, tú puedes recurrir. Por tanto, se merman las garantías incluso a los ciudadanos. Pero habla de la ley, que precisamente es el argumento que hoy, ya hablando de Cataluña, se pone encima de la mesa por parte, en este caso, del Partido Popular, que es el partido que gobierna en estos momentos, para no establecer ningún tipo de modificación en relación con Cataluña. Una operación constante a que todo tiene que estar supeditado a la ley. ¿Usted cree que tiene que ser así? No, bueno, primero que ley. Como decía al principio, cuando se invoca la Constitución, ¿de qué Constitución? Si yo fuera, digamos, no hace falta que le dé sugerencias a los nacionalistas catalanes, pero yo si me pusiera dialécticamente su posición, le preguntaría, ¿de qué Constitución me habla usted? ¿De la que está en la realidad o de la que hemos aprobado los españoles y que yo, CiU, por ejemplo, he aprobado? Es el primer asunto. Entonces, segundo, bueno, yo creo que tal como están las cosas, en la Constitución había una singularidad para Cataluña. Y por primera vez, yo lo suelo decir más de una vez, y consta en el acta del Congreso de los Diputados, por primera vez dijo, Cataluña se siente cómoda en España. Por primera vez. Bueno, pero porque había una singularidad. Es decir, no es que, digamos, que sean mejores, es que la singularidad era diferencia, no es desigualdad, es que son diferentes. Evidentemente, Murcia o La Rioja, desde ese punto de vista, y si no, una prueba palpable. Lo del 9N, ¿en dónde se podría ocurrir en España? Claro, usted sostiene que lo que pasó en el 9N en Cataluña no podría suceder en ningún otro territorio de España. Es con una excepción, obviamente, que la podemos tener todos en la cabeza, ¿no? Sí. No voy a citarla porque es obvia, ¿no? Pero en los demás sitios, que se haga lo que se hizo para reivindicar el constituirse en Estado independiente, creo que en ninguna otra comunidad autónoma es imaginable. Entre otras cosas, porque los dos partidos mayoritarios no están por la labor, ni en Andalucía, que es una comunidad amplia, tampoco, en ningún sitio. Por tanto, hay una singularidad, no se puede desconocer eso. Una singularidad que, como decía Azaña en el célebre discurso, no se cayó como una teja, ¿verdad?, al advenimiento de la democracia. Estaba ahí y había que resolver. Cuando los muy españolistas se quejan de las cosas, de las singularidades, pero bueno, se encuentra uno con Navarra y con Álava. Y que los muy de centro y de derecha decían, no, le quitamos el concierto a Navarra. ¿Y qué pasa? Que durante la guerra civil Franco se lo reconocía a estas dos provincias y no se le reconocía a las otras dos. Pues ¿qué había que hacer? Reconocerlas a todos. ¿Y qué es eso del concierto económico? ¿Qué es eso del pacto con la corona? Una cosa medieval que es muy difícil de traducir en términos constitucionales actuales, pero es la realidad, hay que aceptarla y hay que convivir con todo esto. Y esa singularidad hay en Cataluña. Una curiosidad, señor Meilán, ¿cómo fueron aquellas negociaciones de la redacción de la Constitución? Para que la gente jovencita, que incluso no había nacido entonces, sepa cómo fue aquella época, que por cierto está en revisión. Hablaremos también ahora de ese candado que alguna organización quiere poner al régimen, que ellos llaman del 78. ¿Cómo fueron aquellas negociaciones? Y también, para que no me olvide, yo sí puedo hablar más concreto también sobre Cataluña, pero ¿cómo fue? Sí, no, de Cataluña vamos a seguir hablando. Pero ¿cómo fue? Pues mira, vamos a ver. Pues tampoco es algo, el que hayan visto la película del presidente de Estados Unidos, pues se dará cuenta, aunque es a veces es un poco llena de penumbra, pues es que muchas veces las cosas no se hacen allí a la luz en la cámara, sino se hace como hacíamos en despachos y por la noche. Es decir, en mi despacho, en el despacho de Peces Barba, en el despacho de Alzaga, nos reuníamos, pues allí estaba pues Guerra, estaba Arzayos, estaba Fernando Abril, bueno, y llegamos a unos acuerdos. Y los acuerdos, para desesperación de Fraga, que no quiso participar en estas cosas, pues nosotros huíamos de los periodistas. Un momento, una cosa muy chusca, porque nos descubrieron y Arzayos tuvo que estar ahí toda la noche en el despacho de Peces Barba. Bueno, pero entonces llegamos, y entonces yo muchas veces, está en las actas del Congreso, presentaba una enmienda oral, otra enmienda oral y otra enmienda oral, pero era fruto de estas negociaciones, el pacto. Y así fue como se materializó el consenso. Y bueno, si a lo mejor lo
hiciéramos cada uno en su despacho, a lo mejor podíamos perfeccionar un poco la redacción, pero realmente hubiera sido muy difícil llegar al consenso que ¿Eran conscientes del momento histórico, de la importancia de lo que estaba sucediendo, de lo que estaban haciendo? Absolutamente, y tan conscientes y además tan audaces, nada menos como para, digamos, restaurar una monarquía en el siglo XX. ¿Le parece a usted poco eso? Que aceptado además por comunistas y socialistas tradicionalmente republicanos, pues absolutamente consciente que era, porque el rey, eso desde el comienzo es el rey de todos los españoles, vencedores, vencidos, en fin. Por tanto, Estados Unidos, que aquella era la institución de la democracia, y en eso Adolfo Suárez con el rey tuvo un papel fenomenal, y hubo una ilusión en la gente. Las primeras elecciones había una ilusión extraordinaria. Por primera vez gente que estaba en la clandestinidad pues podía, con los ojos, cara descubierta, participar. Eso es un momento constituyente que yo deseo que no se repitan los momentos constituyentes, porque es empezar otra vez desde cero o desde muy poco, ¿no? Bueno, pues esto así como funcionamos. Una curiosidad más, se ha hablado mucho del papel del Partido Comunista, que participó activamente en ese momento. ¿Fue difícil convencer a los representantes del Partido Comunista del papel que tenían que jugar o no? ¿O ellos tenían claro que tenían que aceptar la monarquía, que tenían que aceptar esa bandera, etcétera, desde luego, etcétera? Eso lo tuvo muy claro Carrillo, y además actuaron con una disciplina fantástica. El mejor sindicato que había entonces era Comisiones Obreras. Yo recuerdo cuando íbamos a explicar la Constitución por distintos países de Europa, y a mí me emocionaba un diputado que había estado no sé cuántos años, más de 20 años en la cárcel del Partido Comunista, y ahora lo que tocaba era reconciliación, con una disciplina que desde luego ninguno de los miembros de UCD teníamos. Llegamos a este punto, después del 78. ¿Es el momento más complicado desde entonces, desde el punto de vista de la organización territorial y de las tensiones que se están viviendo? ¿El actual? Ahora, pues yo sinceramente no quisiera ser ni pesimista ni alarmista, pero creo que deberíamos pensar que quizá se está poniendo en cuestión el sistema. Y esto, pues en la última reunión que ha habido, ya ha salido a la prensa hace muy poco, de esa nueva formación reciente, pues de una manera clara. Y yo agradezco esa sinceridad, que hay que abrir el cerrojo de la Constitución. Pues ahora ya sabemos qué es lo que quiere. Yo eso no estoy totalmente de acuerdo. Primero porque creo que lo que nos costó tanto, pues tiene todavía mucha virtualidad. Y por eso tanto insisto en lo que parece una cosa absurda, decir que lo que hay ahora no es lo que está en la Constitución. Dice, se ha agotado. No se ha agotado. Lo que no se ha siquiera aplicado, ¿cómo va a estar agotado? No sabemos si sería mejor o peor. Lo que es evidente es que si no se aplica, pues no está agotado. Entonces yo creo que hay muchas fórmulas para encontrar adecuar. Pero primero habría que empezar pensando, a ver, ¿qué es lo que está mal? ¿Por qué está mal? Pues si me dice lo que está mal es lo actual, ya digo, pues de acuerdo, porque esto no es lo que está en la Constitución, etcétera. Y entonces ver qué es lo que se puede hacer. He dicho algo del Tribunal Constitucional, podríamos decir el Senado. Yo recuerdo perfectamente el Senado, pues que iba a ser lo que está en la Constitución, pero lo que hay ahora no es lo que está en la Constitución. Un día estaba yo, no había móviles, estaba en Barajas despidiendo a unos amigos, y por los altavoces me llama Fernando Abril, que era vicepresidente del gobierno, que venga a la casa de Pérez Llorca, que están ahí, y entonces me dice que el Senado va a ser una Cámara de segunda lectura. Bueno, ahí no puedo decir que la Constitución se haya cumplido, está ahí, no se ha cumplido tampoco. Bueno, entonces quiero decir que yo creo que primero habría que tener el mismo espíritu. Segundo, tener un poco visión de futuro, también un poco ver el pasado, no para repetirlo, pero a ver por qué hemos llegado hasta aquí, ver los distintos pasos. Yo he dicho algunos que son chapuzas, que son anticonstitucionalidades. Quizás deberíamos de todos que ahora tienen responsabilidad política, ser sinceros, yo no digo humildes, porque quizás se ha pedido demasiado, pero sinceros. No siempre todos hacemos las cosas bien, todos nos equivocamos. Pues mira, pues yo he hecho esto de esta manera. ¿Por qué, por ejemplo, si el Partido Popular no hubiese recurrido el Estatuto de Cataluña, pues el Estatuto de Cataluña era constitucional? Y yo creo que desde su punto de vista, y probablemente creo que hizo bien, porque no estaba de acuerdo con la Constitución, evidentemente, en muchos puntos. Bueno, pero
primero, pero claro, una campaña con motivo del recurso interpuesto contra el Estatuto de Cataluña, que no tenía ningún objeto, digamos, constitucional claro, simplemente era, pues, digamos, aunar a la gente. Pues, también esto hay que poner encima de la mesa y no pasa nada, todos nos equivocamos y vamos a ver, a empezar a reconocer, y probablemente como ocurre en la vida, cuando una pareja pues no se quiere separar, pues, la culpa no está al 50 o al 50, ni el 10 ni el 0 al 100, y por ahí hay que empezar, yo creo. Hablando de Cataluña, en estos momentos al menos un 30% de la sociedad catalana está a favor de la independencia, que no es un porcentaje menor. ¿Qué hacemos con esos ciudadanos que reclaman bueno, pues una relación diferente con el Estado? Bueno, yo, como digo, no tengo responsabilidad política. Puedo dar mi opinión desde el punto de vista como constituyente y como estudioso del tema. Y en primer lugar, yo creo que ya la singularidad que estaba en la Constitución, esa singularidad, me parece, aunque se consiguiese esa utopía que yo digo, de lo que llamo en términos jurídicos una revisión de oficio, es decir, que reconocer que había unas inconstitucionalidades y entonces reconocerlas, aunque eso se lograse, que no creo que haya mucha voluntad política en ese sentido, pues creo que ahora es insuficiente. Yo creo que necesita un nuevo soporte constitucional. Yo lo que apunto para resolver, intentar, para ofrecer por lo menos una posibilidad, un horizonte a los que quieran aceptarlo, porque hablas de un tercio, hay 2 tercios que no se han manifestado, pues no sé a lo mejor si están todos en contra, o si hay de ellos, una serie de ellos están a favor, a lo mejor no hablan porque tienen miedo, porque tienen que convivir, no lo sé, pero el hecho tanto objetivo es que 2 tercios no se han manifestado en ese momento. Pero hay que tenerlos en cuenta, algo hay que decirles, algo hay que ofrecer, un soporte constitucional nuevo. Lo que yo propongo ahí, que no es el falso modo de Fierabras, ¿verdad? Pues un mínimo pues es transformar, de acuerdo con el espíritu de la Constitución, transformar la disposición transitoria segunda en una disposición adicional. La disposición adicional es un texto positivo del cual colgar una nueva reforma del Estatuto de Cataluña, donde yo creo que sin miedo, y yo en esto puedo equivocarme, y esa es mi opinión, pero yo quiero ser sincero y quiero ser honesto, cuando se habló de nacionalidades, los catalanes hablaban de nación sin Estado. Es un libro de un autor alemán que tradujo además Miguel Herrero, de Nación sin Estado. Entonces, pues nación sin Estado. Y aquí una vez en el debate salió una voz, pues hablé de la nación de Breogán, y no pasa nada, está en el himno nacional. Entonces, sin miedo quizá a eso, a que los símbolos nacionales estén dentro. Y algunas cosas del Tribunal Constitucional, de la sentencia del Tribunal Constitucional, pues se pueden aceptar perfectamente. Y ahí se puede negociar. Yo no digo exactamente qué es lo que hay que colgar, pero hace falta una percha para colgar. Porque se aceptaron en el de Andalucía, por cierto. Sí, se rechazó en Cataluña cosas que se aceptaron en Andalucía, ¿no? Sin entrar ya en comparación, fijándome solo en Cataluña, creo que un soporte constitucional nuevo supondría una mínima reforma que no hace falta, bueno, probablemente ni referéndum siquiera, ¿no? Probablemente, ¿no? Pues, y además yo creo que en esto también barro un poco para casa, pero soy coherente con lo que defendí, lo que está en la Constitución. Esa disposición transitoria se refiere a Cataluña, País Vasco y Galicia. Porque también habrá que colgar de algo la asignatura pendiente que en cualquier momento se pondrá encima de la mesa del tema vasco. Que yo ya no sé si ahora van a sostener lo que antes defendían, el pacto con la corona, que ya no podía tener un cierto valor la corona. Pero en fin, eso es un tema pendiente que necesita un soporte constitucional. Hablábamos de ese 30%, que parece que hay un consenso general en reconocer que están a favor de la independencia de Cataluña, pero hay un porcentaje muchísimo mayor que estaría o que está reclamando que se produzca esa famosa votación, esa famosa consulta. ¿Usted cree que tendría que producirse la consulta? Porque hay mucha gente que no quiere la independencia de Cataluña, pero sí quiere votar. El problema, primero, yo nunca me he negado, alguna vez he hablado con Miguel Roca de este tema, creo que en algún momento, incluso recuerdo una conversación en el Pazo de Mariñán hace años en relación con Euskadi, decía, habría que hacer un referéndum en un momento determinado. El problema de las consultas es que hay que hacerlas en el momento adecuado. No creo que ahora mismo, después de lo que ha ocurrido, sea el momento adecuado. No me niego a que eso se haga. Y es más, y con una experiencia muy concreta, porque es muy interesante, yo creo que quizá lo más positivo de lo del 9N es que por lo menos sabemos que más o menos
más o menos sabemos cuántos son los que quieren la independencia. Y eso es muy importante. Había, siempre lo digo con alguna frecuencia, una comedia de Miura que hablaba del perro que soñaba el hueso. Y el hueso soñado era mucho mejor que el sueño, que el hueso real. Suele pasar con los sueños, que suelen ser mejores que la realidad. Pero volvamos a las primeras elecciones democráticas. Parecía que el Partido Comunista se iba a comer el mundo. Pues resulta que, bueno, tuvo unos resultados razonables, pero rebasado ampliamente por el Partido Socialista. Pues, y no quiero dar más ejemplos, pero es muy importante saber la realidad. Y sobre esa realidad es cuando se puede actuar. Pero ahora, si está en vivo, mejor no operar. Hay que esperar un poco y ganar tiempo, ¿verdad? Pero con un horizonte para esos dos terceras partes de que... Y no, claro, con el ejemplo de una pareja se quiere... El problema es, por eso creo, yo me gusta mucho recordar en el artículo 2 la frase patria común. El deseo de vivir juntos. Cuando una persona no quiere vivir con otra, pues le vale muy poco los razonamientos. Es que lo vas a pasar peor, es que económicamente vas a estar mal, es que no quiero vivir contigo. Y este es el problema. Entonces hay que usar esas otras facetas, incluso sentimentales, para que se encuentren, como decía y se dijo en la Constitución por el partido de la minoría catalana, el CiU, lo dije antes, que por primera vez Cataluña se sentía cómoda. ¿Por qué ahora está incómodo? Pues hay que ver. ¿Y Mariano Rajoy está seduciendo suficientemente a Cataluña? Yo no soy, no convivo con Rajoy, hace mucho tiempo que no le veo, espero verlo pronto, pero no sé qué es lo que piensa. Lo que sí creo que debería es pensar si sus asesores le asesoran bien. Porque una persona no tiene por qué saber de todo. Y él, sobre todo, fue alumno mío, ¿verdad? Bueno, no voy a contar la anécdota que he contado. Sí, por favor, cuente una anécdota. Sí. No, es que me lo conté porque yo lo recordaba. Me dijo que le había dado sobresaliente y vino a protestar con la idea de que yo no le iba a hacer caso. Y yo, pues, al empezar, le hice caso y le di matrícula de honor. Y dije, pues mira, pues me figuro que diría, el muchacho tiene interés, no hace daño a nadie y como ves tenía olfato político. Y esto quiere decir que él es privatista. Desde el comienzo, ya al final de la carrera, ya estaba preparando las oposiciones. Pero el derecho público es derecho administrativo. Y claro, pues derecho público, derecho constitucional. Bueno, pues alguien tiene que hacer, creo que alguien le asesora, pero no sé si está del todo bien asesorado. Y ese es un problema. Y yo creo que hay otra cosa. En este tema, estoy releyendo ahora un libro sobre Adolfo Suárez, el año mágico de Adolfo Suárez. Bueno, pues evidentemente hace falta dirigirse a la gente. Es decir, hace falta una empatía, como se dice ahora. Es decir, claro, no basta con decir las cosas económicamente. Es verdad que económicamente va a ser un desastre, pero bueno, sí, voy a estar más pobre, pero va a ser mi casa. Todo esto, y convencer sobre todo a los espectadores, a las dos terceras partes, y luego al resto de los españoles, porque al resto de españoles puede llegar un momento y dice, pues que no quiero tampoco yo convivir con ellos. Y esto es lo que está en cuestión, que es el deseo de vivir juntos, siendo diferentes. ¿Por qué CiU se ha hecho independentista, aparentemente? Pues hombre, tampoco soy yo, no estaba ahí, pero vamos, lo que es evidente es que le ha arrastrado RC. ¿Por qué le ha arrastrado RC? Pues quizá pues porque las elecciones pues, le demuestran que quizá tiene más garra que CiU. Cuando hicimos la Constitución, RC tenía un solo diputado y CiU tenía una minoría, la minoría catalana era mucho más importante. Ahora esto ha cambiado un poco. RC quizá es mayoritaria ahora ya, antes del 9N por lo menos era mayoritaria en Cataluña y CiU no. Bueno, pues yo creo que una parte de la solución tiene que venir desde Cataluña. Lo que pasa es que los responsables tienen que facilitar esa respuesta desde Cataluña. Sin esa reacción de Cataluña, o sea, no se puede decir que hay más catalanes que los separatistas, no se puede decir. Bueno, pues, es decir, si no hay esa reacción, es muy difícil imponer, encontrar aquí una solución encima de la mesa, porque se une
historia, sentimiento. La historia que cuentan los abuelos a los nietos, pues probablemente no es la verdadera, pero es la que han aceptado. Y por lo tanto es muy difícil de razonar. Porque estamos hablando de sentimientos también, Sí, sí. ¿no? Estamos hablando de sentimientos. Déjeme que hagamos una conexión porque presentaba el programa diciendo que, bueno, Cataluña está tensionando, digamos, el debate político, pero también está tensionando, en este caso, las relaciones de la Fiscalía. En las últimas horas hemos visto que hay problemas para que se entienda la Fiscalía General del Estado con la Fiscalía catalana en relación con lo que hay que hacer con respecto a la organización del 9 de noviembre. Marina Quevegato nos va a contar la peripecia de estas últimas horas. Adelante, Marina. Todo empezó, Fernando, el 8 de noviembre. La Fiscalía catalana, instancias de la Fiscalía General del Estado, inició diligencias para investigar el 9N. Días después se elaboró un primer borrador donde se barajaban varios delitos por las responsabilidades penales que podrían haber derivado de la consulta. El mismo día 9, los fiscales determinaron que había indicios de criminalidad. Todo apuntaba a que la querella contra Mas y otros miembros del gobierno se presentaría el miércoles 12. Ese mismo día, Torres Dulce se reúne con el fiscal superior de Cataluña para limar diferencias. Al terminar la reunión, la Fiscalía del Estado anuncia que deja en manos de Cataluña la decisión de interponer o no esa querella y 2 días después, el viernes, José María Romero convoca a la Junta de Fiscales de Cataluña para tomar una decisión. Ahí se sabe que 6 de los 9 miembros se muestran contrarios a este reproche legal. El debate no concluyó el viernes y siguió ayer, lunes, cuando la Junta se volvió a reunir y votaron por unanimidad en contra de esta interposición de querella contra Artur Mas, Joan Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau. Consideran que sí hubo una desobediencia al Tribunal Constitucional y que el gobierno catalán actuó con argucias jurídicas y falta de lealtad, pero defienden que una acción penal sería inviable ya que no hubo apercibimiento a Mas de las responsabilidades penales en que incurriría en caso de no respetar la suspensión. En ese punto es el punto del desacuerdo, porque según la Fiscalía General, Mas era perfectamente consciente de la consulta, de que la consulta no podía celebrarse y por lo tanto tenía conocimiento también de su desobediencia. En la tarde de ayer, Torres Dulce decidió tomar las riendas, ignorar la oposición de los fiscales catalanes y anunció que seguiría adelante con la querella. Para hacerlo, necesita primero consultar a la Junta de Fiscales de Sala, que está compuesta por 25 miembros y sus decisiones no son vinculantes. La reunión de la Sala será mañana, pero ahora lo único que sabemos es que la Fiscalía de Cataluña ya ha dicho que va a aceptar la orden que dé el fiscal general del Estado si este finalmente, Fernanda, decide querellarse contra Mas. Enseguida volvemos contigo, Marina, para que nos hables de lo que ha dicho este militar, Jaime Domínguez Buch, pero yo no sé, señor Meilán, ¿qué consecuencias cree que puede tener esa posible querella que parece que la Fiscalía General del Estado se está dispuesta a presentar contra Artur Mas? Bueno, mi opinión, que además la expuse por escrito hace 2 semanas, es que yo no veía nada claro que el gobierno tuviese que interponer recurso de inconstitucionalidad sobre ese asunto. Creo que lo que tenía que hacer era muy sencillo. No es un problema, el problema de Mas, que plantea Mas ya como presidente de la Generalitat, no es contra el gobierno, es contra el Estado. No está de acuerdo con la Constitución, por eso quiere una independencia. En la Constitución no está prevista la autodeterminación, que por cierto la rechazaron ellos y los vascos. Bueno, entonces yo creo que lo que tenía que hacer el gobierno, en mi opinión, aunque todo es defendible, evidentemente, pues es decirle al Tribunal Constitucional, mire usted lo que está pasando, me parece que diga usted si va o no en contra de su propia decisión. Si dice que sí, pues ya, adelante con los faroles, es el Tribunal Constitucional. Si dice que no, yo no hago nada. Con lo cual, pues todo este lío de la Fiscalía pues, se hubiera evitado. Yo creo que es malo. Esta situación de la pugna de unos con otros, pues eso desorienta, no ya a los juristas, desorienta a los ciudadanos, que es lo más importante. Por tanto, es una consecuencia, creo que, de una decisión posible, pero yo creo que no acertada desde el punto de vista jurídico. Bueno, pues vamos con esas declaraciones bueno, que han sido tan controvertidas, que salían hoy de la boca del general Jaime Domínguez Buch, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, que fueron inmediatamente matizadas a través de un comunicado sobre las que no hay registro sonoro, pero sí constancia de lo que se dijo. Marina. Le preguntaban, Fernanda, al jefe del Ejército sobre la situación de Cataluña y el general Jaime Domínguez Buch contestó que cuando la metrópoli se hace débil es cuando se
produce la caída y que procesos de este tipo acontecen cuando el poder central es débil, como ocurrió, recordó, cuando España perdió sus últimas colonias en 1898, refiriéndose a Cuba y a Filipinas. Las declaraciones tuvieron lugar en una conferencia titulada Un ejército para el siglo XXI, donde Jaime Domínguez ha remarcado que las Fuerzas Armadas son una herramienta que tiene el gobierno para hacer cumplir la ley y también la Constitución, aunque eso sí ha dejado claro que no considera que el problema que plantea el desafío soberanista pueda arreglarse con el empleo de la fuerza o mediante la actuación de los tribunales. Él considera que lo que hay que hacer, cómo hay que solucionar este problema, es a través de los mensajes que desde el gobierno se envían a los ciudadanos. Las declaraciones desataron la polémica y en pocas horas el ejército reaccionó enviando una nota en la que matiza las palabras de su jefe. Él recordó, al hilo del caso turco planteado en la pregunta, que en otras épocas de la historia, como el caso de los imperios británico, turco, romano o español, cuando el poder central, las metrópolis, se debilitaron, se iniciaron procesos centrífugos, señalando explícitamente que en el caso español esa debilidad se produjo con la Guerra de la Independencia. El PSOE, Fernanda, pide que el ejército rectifique. Bueno, pues esta es la polémica del día. Yo no sé, señor Meilán, si ve que hay algún riesgo de algún movimiento no deseado por parte del ejército en estos momentos. No, yo sinceramente creo que no, pero de todas maneras la anécdota es muy ilustrativa. Es decir, que hay que tener cuidado que nos estamos jugando el propio sistema, sin saber exactamente a dónde queremos ir. Porque cuando hay que reformar algo, es decir, y es que yo quiero ir a este sitio, ¿de acuerdo? Pues está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero claro, simplemente desmantelar todo sin saber a dónde vamos, me parece que no es un dato positivo ni progresista. Vamos a empezar a escuchar al resto de los compañeros de mesa, empezando por José Luis Barreiro. Venga. Bueno, vamos a ver, hay muchos aspectos sobre los que estoy de acuerdo con José Luis Meilán y hay algunos otros que no, pero hay algunos otros en que incluso soy profundamente discrepante, ¿no? Pero me voy a referir a uno muy especial y que yo creo que es en este momento el que conviene. Vamos a ver, con mucha frecuencia hablamos de los supuestos históricos que se han producido para después llamarnos a ellos, llamarlos a la actualidad y plantearlos. Pero la historia no separa. Lo que ha sucedido entre 1977 y 2014 también forma parte de la historia. Y por tanto se han consagrado hechos que no estaban, pero están. Es decir, el hecho de la extensión del modelo autonómico, que yo no creo que se haya hecho contra la Constitución. Yo creo que se ha hecho... La Constitución no exigía que se produjese este modelo, pero no impedía esencialmente que se produjese este modelo. Lo único que establecía en origen era un diferente camino para los territorios. Incluso tan establecía un diferente camino para los territorios que ni siquiera decía cuáles eran los territorios, ¿verdad? Pero en todo caso, ese proceso, que yo creo que ha ido más allá y más rápido de lo que seguramente los constituyentes soñaron, pero yo creo que no se hace incumpliendo la Constitución, sino interpretando la Constitución de una manera que yo creo que la propia Constitución sostiene. Lo que quiero decir, donde está mi punto en este momento, es en la cuestión de establecer que todos esos hechos han sucedido y en este momento son muy difícilmente y solo con una gran imprudencia reversibles. Es decir, no se podría lograr un consenso territorial que diese por entender que todo lo hecho en los últimos 40, 35 años no forma parte y en cambio lo que se hizo hace 350 sí. No tiene ningún sentido esa posición. Y luego yo creo que hay otra cosa que es muy problemática. Vamos a ver, la Constitución está llena de interpretaciones que han sido benéficas para la situación actual, pero que no están en la Constitución. Por ejemplo, nosotros decimos actualmente que en España no hay pena de muerte. No es cierto, en España hay pena de muerte. Está suspendida, por decirlo así, por una ley ordinaria, pero lo que dice la Constitución es que en caso de guerra hay pena de muerte y por tanto es algo así como decir tan brutalmente que si no nos hace falta la pena de muerte no la hay, pero si nos hace falta, sí. A ver, la Constitución en su artículo 8 dice que el ejército es el garante de la unidad constitucional. Bueno, y nosotros hemos decidido leer eso de otra manera. No se puede decir que unas cosas hay que leerlas de otra manera y otras que sí.
Y luego, el artículo segundo tiene cierto que la patria común, pero tiene un poquito más, que dice e indivisible. En dos ocasiones dice la palabra indivisible. Y por tanto, yo estoy de acuerdo en que la Constitución en sí misma es reformable, pero no tengo tan claro, primero, que se puedan hacer, por ejemplo, preguntas sobre la realidad estructural del Estado con esta Constitución vigente, ni tengo tan claro que se pueda constitucionalizar el derecho de un Estado, vamos a decirlo así, a suicidarse, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que con todo esto yo creo que hay que ir con mucha calma, porque los que estamos ahora sabemos lo mismo que sabían los del año 77. Y con 35 años encima ya no se puede pedir que esos hechos se metan en el paréntesis y se vuelva a la parte de atrás. Yo no creo que en este momento fuese una buena solución un modelo asimétrico del Estado, ni siquiera en el terreno de las autonomías. Señor Meilán. Sí, bueno, muy brevemente. Primero, es que yo espero que cuando leas mi libro, pues tengo la esperanza de que cambies un poco la opinión. Creo en tu inteligencia. Segundo, no es una interpretación lo que ha ocurrido, no es que se haya leído de otra manera. Puede ser una mala interpretación el caso del 152, es decir, se podrán transferir facultades de competencias, y yo interpreto que dice, pues competencias, pues dice facultades de competencias, no es una interpretación, dice muy claro, incluso los críticos reconocen que eso está muy claro, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes lo ha vuelto a repetir. Y segundo, no es que se pudiese hacer lo que se ha hecho, no, solamente los territorios que hubiesen superado ese arduo procedimiento tendrían Asamblea Legislativa y Tribunal de Justicia. Y tanto es así que los propios, por ejemplo, un autor tan claro, tan clásico como, tan importante en ese sentido como Clavero, en su libro de memoria sobre este tema, dice que el tema fundamental era que tener Asamblea Legislativa, y por eso querían ir por el 151 y no por el 149. Por lo tanto, el contexto de la interpretación era eso, el texto literal es el que acabo de decir, y se ha hecho simplemente. Los teóricos acuden a una figura, yo también sé derecho alemán, y ahora empiezan a citarse el informe Kilbrand, que entonces nadie citaba más que Herrero de Millón y yo, que yo había conocido Kilbrand, porque lo más parecido a España, si es digamos, viable una comparación de lo concreto por lo concreto, sería el Reino Unido, con una monarquía donde no puedes hablar hasta hace muy poco de federalismo, porque era una palabra que empezaba por F y hay otra palabra que empieza por F y no es de buenas costumbres pronunciarlo. Ese era el federalismo. Por tanto, no es una interpretación, no había una alternativa, sino no fue una mutación constitucional esa doctrina, porque no había tiempo. Hay mutación constitucional para no reformar la Constitución cuando ha pasado un cierto tiempo, cuando no había pasado ningún tiempo, todavía eran 3 las comunidades por constituir, pues no había pasado tiempo para que hubiera ninguna mutación constitucional. Fue una decisión política en virtud de una concepción del Estado que era la que se había introducido en el anteproyecto, pero que se cambió, un vuelco, dice literalmente la ponencia, y eso es lo que pasó. Ahora, que esto es lo que hay, que es imposible. Cuando he contestado he hablado de dos planos. Uno, el plano jurídico. Por supuesto que es posible, incluso podría tener algunas cosas beneficiosas. 2, el plano político, es decir, que no parece que haya voluntad política para retrotraerse. Bueno, por tanto, ahí queda el tema, y en eso, pues yo creo que es lo que hay. Por tanto, no es... Y segundo, la última cosa, es decir, ¿qué es lo que se puede hacer en la actualidad? Pues lo que dice el informe del Consejo de Estado, que yo no voté, no porque no quisiera votar, que no quería votarlo, es que tuve que venirme para aquí, como vivimos en la periferia, pues ya tenía el billete y no podía. Bueno, pues ¿qué dice el informe del Consejo de Estado? Pues legalizar lo real. Es decir, aquello que decía Suárez, hagamos legal lo que es real, pues lo que es real lo vamos a legalizar. ¿Qué dice el informe del Consejo de Estado? Pues todos estos artículos que han sido vulnerados los cambiamos y ya todo queda igual. Pues es como se puede hacer, consciente de que lo que hay ahora no es lo legal. Os pido intervenciones cortas, por favor, porque estamos un pouco fora de tiempo. Carlos, venga. Sí, bueno, en primeiro lugar, o profesor Meilán, que ademais foi o meu director de tese, eu creo que hoxe está aquí na súa dupla condición de profesor e de cidadán. De cidadán tamén, que eu creo que unha honestidade
bueno, como se puido comprobar, pois está dicindo, miren, aquí hai cousas que non se fixeron ben. Está dicindo con toda honradez, con toda clareza, e sei que, bueno, hai xente, mesmo na academia e en ámbitos políticos onde el podía moverse, que non está de acordo, acaba de verse, non? Eu teño moitas diferencias no ámbito político co profesor Meilán. Creo, sen embargo, que efectivamente houbo unha mutación constitucional e que iso ten uns responsables no ámbito académico e tamén, sobre todo, no ámbito político, pero sí creo que esa posibilidade coa que el remata o libro, de decir, bueno, poderíamos volver, eu son bastante menos optimista, quizáis porque tamén o meu punto de partida, como el sabe, é outro. Eu creo que a posibilidade de que pola vía interpretativa potencialidades que se cadra había na Constitución no ano 78 se as houbo xa non están. Quero decir, eu creo que hai dous puntos de inflexión para min moi claros. Un, a sentencia 31 do ano 2010, no que o Tribunal Constitucional liquida na práctica o Estatuto Catalán, e dúas, a reforma do artigo 135 da Constitución, que convierte tamén en papel mollado capítulos enteiros e títulos enteiros da Constitución, singularmente os primeiros, cando se fala dos dereitos fundamentais. Claro, no libro, eu si que o lín, o profesor Meilán fala tamén dun debate filosófico, político, que se deu na Segunda República, na elaboración da Constitución da Segunda República, e que de alguna forma está tamén latexeando agora. Era ese debate entre Azaña e Ortega, non? Ortega era o que quería, bueno, pois ayudamos a Cataluña para todos, porque é a forma de diluir e de que non haxa, non? Azaña recoñecía. Claro, eu creo que iso é o que hai agora. E cal é o problema de fondo? O problema de fondo é que eu creo que se fala do separatismo en Cataluña. Decía Castelao, nós non somos separatistas, o que pasa que hai outros que son separadores. Eu creo que hai separadores. Hai quen, como decía Herrero de Miñón, non din que Cataluña é España, din Cataluña é de España, con independencia do que pensen os cataláns. E claro, así é moi difícil. É moi difícil, entón eu son bastante máis pesimista. Sei que en Galiza, a miña opinión, pois neste momento é unha minoría, pero penso que non temos máis camiño que reclamar o dereito que temos a gobernarnos por nós mesmos e exercelo. E a partir de aí, a ver se somos capaces de establecer outro punto de outra relación de convivencia, pero vai ter que ser a partir de afirmarnos como que somos e de sernos soberanos para poder pactar en pé de igualdade con outros outra forma de convivir. A ver, imos intervindo, despois escoitamos a José Luis Meilán. Venga, Gonzalo. Bien, yo no soy constitucionalista, no constitucionalista jurista, que no soy jurista tampoco, pero no constitucionalista ni en el plano económico, ni en el plano sociológico, ni en el político. Es decir, yo no creo que las constituciones lo determinen todo en las sociedades. Yo soy un institucionalista. Y por lo tanto las constituciones son reglas incompletas, que de las reglas no se derivan determinados resultados. Yo ahora no hablo mucho de esto de la construcción del Estado y de la descentralización, pero parte de la tesis, lo hice en muchas publicaciones sobre estas cosas hace ya unos años, ahora he abandonado un poco el campo. Y la interpretación que yo siempre hice del título octavo de la Constitución y de todo lo referente a lo que era el Estado de las autonomías es que había un compromiso que se ha llamado dilatorio, en el cual, ante la imposibilidad de establecer un pacto cerrado que estableciese cómo era el modelo de descentralización o de organización política en el Estado español, se hacía un pacto de mínimos en el texto constitucional que dejaba distintas vías abiertas, distintos itinerarios, como dice el título del libro. Y por lo tanto la regla puede permitir distintos equilibrios políticos viables dentro de las reglas. Los actos determinan hacia dónde van. Es que además la perspectiva constitucionalista que plantea que la Constitución es buena, pero que la aplicación es mala, para un institucionalista académico, es en sí mismo una contradicción, porque si la Constitución es buena, tiene que exigir que su propia aplicación sea también buena. Si la Constitución es buena, pero la aplicación es mala, en algo falla el fenómeno constitucional. Entonces yo tengo un planteamiento algo distinto de estas cuestiones sobre cómo se va. O decirlo de otra forma, es decir, si nosotros tenemos reglas que no se cumplen, dice Elinor Ostrom, institucionalista, premio Nobel, la única mujer que tiene el premio Nobel de Economía, que trata de instituciones, lo que dice es las normas que no se hacen cumplir son mera palabrería. Es decir, si la Constitución no tiene un mecanismo en sí mismo que lo incorpora a través de un tribunal constitucional que se plantea, entonces al final yo tengo la impresión, y por eso lo planteo dialécticamente al profesor Meilán, para que los ponga, que al final la defensa constitucional
que se plantea, al final tiene en sí mismo un diablo dentro, porque la está defendiendo, pero a la vez está planteando todo. Yo creo que, en cambio, una perspectiva más abierta en esa línea, en la que plantea que las reglas y los actos generan las sendas políticas, que las reglas no determinan todo. El profesor Bastos conocerá bien la economía política constitucional de Buchanan, que él es... y tal, que acaba de morirse la semana pasada, ¿no? Es decir, que él conoce... Entonces, yo creo que la interpretación debe ser una interpretación menos constitucionalista en el sentido de los juristas, es decir, textual, y más una interpretación política de lo que no se pudo cerrar en la Constitución, que había distintas sendas de evolución, que se fue a una senda, y que yo estoy en la línea de José Luis, en la que las sendas dan ciertos pasos y las inercias institucionales non son facilmente reversibles. A ver, Bastos, venga. A ver, xa que estamos moi elevados, estamos como un nivel así moi... Pero da gusto esto, da gusto. Non digo que está bien, como debe ser. Outra posición. Tamén vou ser elevado eu, quero dicir, entonces... Eu a política, cada un ve a política, o estudio onde veo, que os juristas, institucionalistas, etc. Eu veo desde o punto de vista das políticas públicas, que é a miña especialidade. Teodoro Lowe, por exemplo, cando estudia estas cousas, define que hai un tipo de políticas públicas, e unha delas son as constitucións. E dice que, ao final, que as constitucións son políticas como calquera outra política, e defenden da forza política que teñen a hora de ser elaboradas, das forzas políticas que as sosteñen en cada momento, e ao final é unha decisión política. Por tanto, non me extraña o que di o señor Meilán de que hubiera un golpe de Estado constitucional. Además, nada garante que con outra Constitución non volverá a pasar o mismo. É dicir, ao final, a Constitución respondería ás forzas políticas subsacentes en cada momento detrás. Se cumplirán ou non se cumplirán as normas da Constitución según conveña ou non conveña. E vou poñer un exemplo, entrando no ámbito económico. En España hai un pacto de estabilidade. Se cambiou a Constitución para poñer un equilibrio orzamentario. Eu digo aquí agora que non se vai cumplir. E se non se cumple, vais a buscar un subterfugio dicindo que é unha época de crisis, que é unha etapa excepcional, para que non se cumpla. Non hai nada que faga cumplir eso. E a Constitución, sea cual fagamos, reformemos ou non reformemos, non vai cumplir se as forzas que a sosteñen non están detrás. Se agora facemos unha reforma constitucional e chega a Podemos, a Constitución inmediatamente papel mollado. Este ou non este legislado o que digan eles. O que sí concordo co profesor Meilán é na idea que a única posible de se queren manter a Cataluña dentro non é con reformas constitucionais, eso non vale de nada, son documentos tamén, é con cariño. Con seducción. Así, con seducción. As moscas que decían as vellas da miña aldea se cazan con mel, non con vinagre. Non con constitucións. E así ten que ser. A ver, rematamos contigo, Ernesto. Lles daremos moito cariño. É unha reflexión co profesor Meilán, que eu creo que todos temos moi idealizada la transición. E la transición tuvo muchísimos errores, ¿no? Los que la vivimos tuvo errores de todo tipo. Y yo no sé, a mí me gustaría que reflexionásemos sobre, yo no sé si en la transición no fuimos extraordinariamente generosos, porque veníamos de donde veníamos y porque era un momento muy ilusionante. Usted lo describía antes, aquella ilusión, efectivamente, las primeras elecciones, pero no sé si fuimos muy generosos, extraordinariamente generosos, y no fuimos un poco más allá en el consenso. Y a lo mejor en ese consenso se aprobó una constitución dentro de esa generosidad, pues que no respondía a la realidad. A lo mejor respondía a la realidad de aquel momento, pero no respondía a la realidad de 20 y 30 o 40 años después, ¿no? Y a lo mejor fue un exceso de generosidad. ¿En concreto, en qué asuntos concretos? Pues en asuntos, por ejemplo, vamos a ver... ¿En la forma de Estado, por ejemplo? En la forma de Estado, por ejemplo, en la memoria histórica, que yo creo que el tema de la memoria histórica es un asunto que no cerró la transición, pero no se hizo por mal, se hizo porque éramos todos muy generosos y muy amigos y veníamos de una etapa muy complicada, muy oscura y muy dura, y entonces lo que queríamos era mirar hacia adelante. Y yo creo que a lo mejor esa transición que tenemos todos tan idealizada, a lo mejor hay que hacer una revisión para enterarnos de que no fue tan maravillosa. No lo sé. Profesor Meilán. Bueno, pues esto es como... Se acumulan. No, es como en las oposiciones a cátedra, o en la tesis doctoral, ¿verdad? Que uno tiene que contestar. Yo siempre les digo a los doctorandos, ¿verdad?, que cuando oigan, digamos, observaciones del tribunal, que contesten utilizando una expresión de un célebre profesor de Santiago, que contesten en globo. Quiero decir globalmente, se ha equivocado. Bueno, pero muy rápidamente. Bueno, yo creo que esto es muy agradecido porque realmente esto es una delicia, esto es parte de la democracia, esto es esencial de la democracia, pero yo no hablo en sentido dogmático, en absoluto, lo que tampoco creo que tampoco acepto los dogmas, ¿verdad?, que es que hay que revisarlo todo, porque también eso parecería un dogma. Entonces, en relación con lo que decía Carlos, bueno, pues
hay un punto en el que no vamos a estar de acuerdo, porque ya es cambiar la Constitución totalmente, que es el tema de soberanía. Si acepta, por supuesto, la indisolubilidad, eso es evidente, y la soberanía del pueblo. No hay soberanías en los distintos pueblos. Por eso las palabras también, digamos, no ser esclavos de las palabras. Las palabras deben servir para precisamente la finalidad que es en este caso poder convivir. Es decir, los nacionalistas cuando hablaban, digamos, de nacionalidades decían nación sin Estado. Pues yo puedo aceptar eso y no hay ningún problema. Ahora, pues no hay necesidad, por ejemplo, que decir que el Estado sea plurinacional. Si podemos evitar alguna cosa, pues evitémosla. Que tiene que haber siempre alguna ambigüedad, pues para convivir, si no, no hay manera de convivir. Bueno, no voy a lo de Ortega y Gasset. Hombre, las constituciones no son completas, ni deben ser completas. Es más, yo creo, cuando voy a América, Hispanoamérica o Latinoamérica, como queráis llamarle, con alguna frecuencia, pues veo que el problema es que quieren meterlo todo en la Constitución, creen que de esta manera se garantizan mejor las cosas y se crean unas desilusiones tremendas con unos derechos que están en la Constitución que no se pueden garantizar. Bueno, entonces, no hay por qué poner todo eso, pero tampoco hay, digamos, que decir exactamente lo contrario. Eso no es que sea un itinerario distinto, es que ha sido un itinerario que no estaba previsto en la Constitución. Podía ser, pero no se llegó a practicar. Es decir, lo intentó Andalucía, no lo hizo. Podía haber al año siguiente y podía, por eso incluso yo en el libro sostengo que ahora mismo en esa cosa ideal que ya he dicho que no creo en la voluntad política, en la generosidad, no creo que la clase política se haga el harakiri que hicieron las cortes franquistas, no llegan a ese heroísmo desde luego. Bueno, pues, pero es decir que en ese sentido, pues claro, hay un itinerario que estaba abierto, pues para que no fuera un privilegio, pero la que lo intentó no lo cumplió y los demás desistieron, porque le dijeron, no siga usted por ahí, porque de esta otra manera me olvido del 151, me olvido del 152, me olvido al 151, al 152 le doy otro significado, el 151 no lo aplico. Bueno, esto es interpretar, claro que es interpretable. Bueno, es interpretar, si quieres llamar interpretación eso, es decir, y además hay una frase de Calvo Sotelo, si es que ahora ya hay memorias, diga lo que diga la Constitución, dice él, diga lo que diga la Constitución, lo que hay ya es una voluntad de hacer esto, otra idea de Estado, la que estaba en el anteproyecto, pero lo dice con toda claridad. Y esto es lo que hay, no es que iba a interpretar, era su idea y había que hacer. Con respecto a lo que plantea Ernesto... Sí, ahora intentaré. Bueno, de nuevo, la reforma no es el bálsamo del Fierabras que lo arregle todo, es evidente, es una ayuda. Y entonces, bueno, en cuanto a mitificar, es verdad que se ha mitificado un poco, pero es mi opinión, por supuesto, yo creo que los países necesitan también de algún mito. Probablemente Kennedy no fue un gran presidente, pero es un mito en Estados Unidos. Los pueblos, yo creo que ahora, en el momento en que estamos, todo tan plano, tan gris, pues yo creo que hace falta algún mito. Y entonces, todo eso se puede, digamos, contextualizar. Evidentemente, la Constitución es parte de un contexto. Cuando mis colegas hablan del federalismo alemán, claro que lo conozco, o el federalismo americano, pero son muy distintos. Aquí teníamos pues una guerra civil, 40 años de dictadura, o como queréis llamarle, un régimen político distinto, bueno, y que contra la centralización había que hacer por lo menos una descentralización política, en qué sentido no, pero de luego sí. Bueno, pues en ese contexto se hizo la Constitución, evidentemente. No podíamos hacerlo, porque la Constitución de Weimar la hacen unos genios, pero luego resulta que llega... El problema, señor Meilán, es que en estos momentos parece que hay una generación que ese mito no lo comparten, que creen que no hay que mitificar la transición. Pero por eso yo creo que lo mejor es, lo decía lo del hueso soñado. Pues bueno, pues vamos a ver la realidad. Dice, ¿qué es lo que pasa? Claro, ahora si ponemos en tela de juicio todo, pues vamos, digamos, dialécticamente se puede hacer y vamos a ver qué de verdad o qué de no verdad hay en las decepciones o en las diferencias que pueda haber, pero muy bien, no hagamos el mito, pero vamos a ver los hechos y vamos a ver el contexto y a ver qué es lo que se puede hacer ahora mismo, ¿no? Y en relación con esta cosa, por tanto, pues es... Hablaba de la memoria histórica, Ernesto. ¿Cree que se echó tierra sobre la investigación de lo que sucedió? Mira, es que, vamos a ver... Porque ahora está ese proceso abierto en Argentina, por cierto, que afecta a algunas personas de aquella época. Pero
como Martín Villa, por ejemplo. Bueno, yo creo que Martín Villa no tiene ningún sentido, como él mismo dice, ni era ministro de la cosa, ¿verdad? O del ramo, ¿verdad? Por tanto, creo que no tiene sentido. Yo creo que también hay que tener un poco de grandiosidad, es decir, tener, digamos, no el concepto de superioridad, de vencedor, ni de vencido tampoco. Yo no me gusta que nadie vaya por la vida con el San Benito del vencido, no. Pero rebuscar innecesariamente no creo que produzca paz ni ayude a la convivencia. Todo lo que ayude a la convivencia, de acuerdo. Todo lo que haya que ver de la memoria que ayude a la convivencia, yo estoy de acuerdo. Lo que no ayude a la convivencia, yo creo que no es bueno. Alimentar esas cosas no me parece que sea bueno. Y eso es lo que quería decir. Pues José Luis Meilán Gil, un placer esta conversación con usted, con la ayuda de estas personas que hoy nos acompañan, hablar de la Constitución, que usted estaba allí cuando se redactó. Así que, de verdad, un placer. El itinerario desviado del Estado autonómico y su futuro, esta última criatura del profesor Meilán Gil. Es que me falta una cosa, perdón, sí, a ver. No lo de la aplicación. Claro, lo que ha fallado es el Tribunal Constitucional. Pues no hay que reformar la Constitución, hay que reformar la ley de la orgánica del Tribunal Constitucional, en la que intervino también el que defendió todo este itinerario desviado, un colega mío muy ilustre, por cierto, y ya se ha muerto. Bueno, pues refórmese el Tribunal Constitucional y entonces dése la legitimación a un grupo parlamentario y no lo deje solamente en los dos grandes partidos. Y entonces esa inconstitucionalidad manifiesta que yo pongo de relieve en el libro, pues hubiera probablemente desaparecido, porque una minoría catalana hubiera podido interponer recursos. Pero la existencia de una inconstitucionalidad no es un fracaso de la Constitución. Lo que usted denuncia al final no demuestra un cierto fracaso de la Constitución. No, ha sido de los... Si hay un golpe de Estado a la Constitución, ¿no se supone es un cierto fracaso? No, claro que ha sido, bueno, ha sido un fracaso, pero el fracaso es protagonizado por los propios partidos políticos que tenían en la sartén en el mango. Tenemos que estar preocupados por el momento, ya para terminar, señor Meilán, con respecto a Cataluña, con respecto a los encajes territoriales. ¿Hay motivos para estar preocupados, para que esto tenga un recorrido no deseable por nadie? Bueno, pues yo creo que evidentemente quizás es el problema político más importante que tenemos. Con esto creo que está dicho. Y lo que ha ocurrido ahora no había ocurrido en todos los años de la democracia. Pues con esto creo que es suficiente para decir de su importancia. Pues muchísimas gracias, José Luis Meilán Gil. Seguiremos leyéndolo en las páginas de opinión de La Voz de Galicia y disfrutando de sus opiniones. Un placer. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Regresamos enseguida porque tenemos más asuntos encima de la mesa, incluido, bueno, pues ese punto de vista nuevo que parece haberse instalado en la Judicatura. Regresamos pronto.